Hola a todos, hola, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y por supuesto, de mucho chisme del bueno. Hoy les traemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Algo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Y es que nuestro queridísimo Kerem Bürsin, ese actor turco que nos roba el aliento con su talento y su sonrisa, ha confesado su amor por todos. Sí, han oído bien, por todos. ¿Cómo es esto posible? ¿A quién se refiere? ¿Qué significa esta inesperada declaración? Pues quédense conmigo porque vamos a desgranar esta noticia que está dando la vuelta al mundo y que seguro va a generar muchísima conversación. Pero antes de sumergirnos en los detalles jugosos, quiero hacerles una pequeña invitación, un recordatorio amistoso. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle a esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque ya saben que aquí siempre traemos lo último y lo más interesante del mundo del espectáculo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. 1.000.000 de gracias de antemano. Ahora sí, vamos al grano. La noticia saltó hace unas horas y se ha viralizado a la velocidad de la luz. Kerem Bürsin, conocido por su papel en series tan exitosas como Serenade o Love is in the Air, siempre ha sido un personaje muy querido y admirado. Su carisma, su profesionalismo y su buen hacer en cada proyecto lo han convertido en uno de los actores turcos más populares a nivel internacional. Solemos estar al tanto de sus relaciones, de sus proyectos, de su vida personal, pero nunca habíamos anticipado algo así. La confesión tuvo lugar durante una entrevista reciente, de esas que son un poco más íntimas, donde los artistas se abren y comparten sus pensamientos más profundos. El entrevistador, con la sagacidad que lo caracteriza, le preguntó a Kerem sobre sus aspiraciones en el amor, sobre quién ocupaba un lugar especial en su corazón. Y ahí es donde Kerem, con esa mirada tan sincera que tiene, soltó la bomba: mi amor es para todos. Al principio, como comprenderán, hubo un silencio sepulcral. El entrevistador seguramente se quedó pensando si había escuchado bien, si se trataba de una metáfora, de una broma, o si realmente estaba presenciando una revelación de proporciones épicas. Pero Kerem continuó, y para aclarar cualquier duda, explicó su punto de vista. No se trataba de un amor romántico en el sentido tradicional, dirigido a una única persona. Lo que Kerem quiso transmitir es un amor profundo y genuino por la humanidad en su conjunto, por las personas que lo rodean, por sus fans, por la vida misma. Dijo algo así como: creo firmemente en el poder del amor universal. Creo que todos merecemos ser amados y que debemos extender ese amor a todos a nuestro alrededor, sin importar las diferencias. Mi amor no se limita a una sola persona, se extiende a todos los que forman parte de mi vida y a aquellos con los que puedo conectar a través de mi trabajo y mi existencia. Impresionante. ¿Verdad? Esta respuesta ha generado un torbellino de reacciones. Por un lado, sus fans más acérrimos se han desbordado de admiración. Lo ven como un ser humano increíblemente evolucionado, con una filosofía de vida digna de aplaudir. Mensajes como: Kerem Bürsin es un ángel, qué gran corazón tiene, esto me ha tocado el alma, han inundado las redes sociales. Muchos están reinterpretando sus antiguas declaraciones, sus gestos, sus interacciones con los fans, buscando patrones que confirmen esta visión tan especial que él tiene del amor. Por otro lado, como suele ocurrir con declaraciones tan poco convencionales, también hay quienes se muestran un poco confusos, incluso escépticos. Algunos se preguntan si es una forma elegante de evadir una pregunta sobre su vida sentimental actual, o si realmente está pasando por una etapa de profunda introspección y conexión espiritual. No faltan los que bromean, sugiriendo que ahora todas sus seguidoras tienen una oportunidad, o que quizás está planeando formar una comunidad donde el amor sea el único requisito. Lo que sí es innegable es el impacto de sus palabras. Kerem Bürsin, una vez más, ha demostrado su capacidad para generar conversación y para hacer reflexionar a la gente. No se conforma con ser solo una cara bonita en la pantalla, sino que utiliza su plataforma para compartir mensajes que van más allá del entretenimiento. Nos invita a pensar en el amor no solo como una emoción romántica, sino como una fuerza expansiva, un valor fundamental para la convivencia. Analizando un poco más a fondo, esta declaración de Kerem Bürsin encaja perfectly con la imagen que muchos tenemos de él. Siempre se ha mostrado como una persona abierta,
empática y muy comprometida con diversas causas sociales. Ha participado activamente en campañas de concienciación, ha defendido los derechos de los animales y ha demostrado un gran respeto por la diversidad. Por lo tanto, esta idea de un amor universal no es tan descabellada viniendo de él. Es, de alguna manera, la evolución lógica de su forma de ver la vida. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, cada palabra de una figura pública es analizada con lupa. Y cuando se trata de amor, las expectativas son aún mayores. Quizás Kerem sentía la presión de responder a las preguntas sobre su vida amorosa de una manera que reflejara su verdadero sentir, sin caer en los clichés que a veces se esperan. Y lo hizo a su manera, de una forma que ha resonado con muchos. Piensen en esto por un momento. En un mundo donde a menudo estamos enfocados en nuestras propias necesidades, en nuestras propias relaciones, en nuestros propios problemas, recordar que existe un amor más allá de lo individual, un amor que nos une como seres humanos, es algo muy poderoso. Kerem Bürsin, con su carisma y su sencillez, nos ha lanzado ese recordatorio. Nos ha invitado a expandir nuestro propio concepto de amor. Imaginen un mundo donde todos practicáramos este amor por todos. Un mundo donde la empatía fuera la norma, donde la compasión fluyera libremente, donde las diferencias fueran celebradas en lugar de temidas. Es un ideal, claro está, pero ¿no es importante tener esos ideales? Kerem nos ha dado un pequeño empujón en esa dirección. Ahora, ¿qué sigue para Kerem Bürsin después de esta revelación? Solo el tiempo lo dirá. Quizás esta nueva perspectiva influya en sus futuros proyectos, en su forma de interactuar con sus seguidores, o incluso en sus futuras relaciones personales, si es que decide tenerlas en un futuro. Lo que sí sabemos es que Kerem Bürsin es un artista que no deja de sorprendernos, un ser humano que parece estar en constante crecimiento y evolución. ¿Y ustedes, mis queridos espectadores, qué piensan de esta confesión? ¿Les ha parecido una declaración profunda y hermosa, o creen que hay algo más detrás? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. Debatamos juntos este tema. ¿Se imaginaban a Kerem Bürsin diciendo algo así? ¿Creen que otros famosos deberían seguir su ejemplo y hablar más abiertamente sobre sus filosofías de vida? En resumen, la noticia de que Kerem Bürsin confiesa su amor por todos ha sacudido el mundo del espectáculo. Lo que inicialmente sonó a una frase enigmática, se ha revelado como una profunda declaración de amor universal, un reflejo de su empatía y su visión del mundo. Kerem nos ha invitado a expandir nuestro propio concepto de amor, a verlo no solo en el ámbito romántico, sino como una fuerza que puede unirnos a todos. Ha generado admiración, debate y sobre todo, reflexión. Ha sido un placer compartir esta noticia con ustedes y desglosarla juntos. Gracias de corazón por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su energía y su interés son lo que nos motiva a seguir buscando las historias más fascinantes para contarles. Recuerden que en la sección de comentarios pueden dejar todas sus impresiones, sus preguntas y sus reflexiones. Nos encanta leerlos y responderles. Y para cerrar, como siempre, les pido un favor gigante: si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante, intrigante o entretenido, no olviden darle un gran pulgar arriba. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que creen que disfrutarían de esta noticia y de la conversación que genera. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierden nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias fascinantes. Hasta la próxima, cuídense mucho y recuerden repartir un poco de ese amor universal. Adiós.